La importancia de incorporar en la escuela actividades que fomenten el uso de la lengua indígena. Todas las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, en menor o mayor grado, están amenazadas. Algunas, como el izcateco, se encuentran en avanzado proceso de extinción y solo un pequeño número de ancianos las habla. Otras gozan de mejor salud, como el tzotzil, el rarámuri o el chol, las cuales siguen transmitiéndose de padres a hijos. Las lenguas indígenas de México coexisten con el español en una relación asimétrica, es decir, no comparten los mismos ámbitos de uso. Para muchas de ellas, el seno familiar es el único espacio donde se utilizan. Para revitalizar, fortalecer y promover el desarrollo de las lenguas originarias, muchas instancias han realizado iniciativas diversas. El espacio escolar cumple un papel crucial para este fin, aunque no es el único. La escuela es un espacio en donde se pueden plantear propuestas de trabajo en vinculación directa con las familias que conforman las comunidades, que tengan un impacto a corto, mediano y largo plazo en la atención a las lenguas originarias, con el propósito de fomentar el uso de las lenguas indígenas dentro y fuera del aula, aunque no sean la lengua materna. Es importante incorporar algunas acciones y actividades concretas. ¿Qué podemos hacer? Para tener una idea más clara de lo que implica pensar en múltiples actividades que tengan como propósito fomentar el uso de la lengua indígena, ya sea para revitalizarla, mantenerla o fortalecerla, vale la pena reflexionar sobre dos aspectos importantes. 1. La pérdida de una lengua, cualquiera que sea, y 2. La importancia de la lengua materna. Vamos por partes. Para muchas personas del mundo, no solo en México, la pérdida de una lengua es un acontecimiento irrelevante, mucho más si tiene pocos hablantes y cuyo uso se limita a la comunicación entre familiares del hogar. Esta concepción, que quizá un gran sector de la población, se ha reforzado a lo largo del tiempo, sobre todo después del proceso de castellanización como política lingüística predominante a partir de la primera mitad del siglo XX. El español se impone como lengua superior y las otras lenguas nacionales se subordinan a tal grado que, incluso hoy en día, algunas personas suponen que éstas no alcanzan la categoría de lengua. Esta concepción ha tenido como resultado que algunos las consideren lenguas primitivas o dialectos. De hecho, el término dialecto se usa de manera peyorativa para referirse a la lengua y no a la variante lingüística, que es una definición más acertada. Esta situación es un tema discutido en el ámbito mundial y con una gran cantidad de lenguas que, por sus características, son minorizadas frente a otras que gozan de mayor prestigio. En relación con la pérdida de las lenguas, habría que preguntarnos lo siguiente: ¿qué pasa si una lengua desaparece? ¿Por qué deberíamos promover el fortalecimiento de una lengua? ¿Por qué no deberíamos dejar que mueran? Piense en su vida personal, en el contexto donde usted lleva a cabo su práctica docente, en las características de sus alumnos. Revise los resultados del diagnóstico sociolingüístico que llevó a cabo al inicio del ciclo escolar para conocer las lenguas que se hablan en el aula y el dominio que se tiene sobre ellas, y preguntarse: ¿por qué cada vez hay más alumnos cuya lengua materna es el español? ¿Qué pasa con la lengua originaria de la localidad? Reflexione al respecto, hable con otros docentes sobre este tema y analice los puntos de vista. Valore lo que pensamos al respecto y haga este mismo ejercicio con sus alumnos y con los padres de familia para sensibilizarlos sobre el uso de la lengua indígena que hablan y las formas en las que se pueden revitalizar o fortalecer. La pérdida de una lengua es parte de la pérdida de una cultura entera y un sistema de conocimiento, incluyendo sistemas filosóficos, tradiciones orales, literarias y musicales, sistemas de conocimiento sobre el ambiente, conocimientos médicos, así como prácticas culturales importantes y habilidades artísticas. El mundo se enfrenta a la pérdida de una parte importante de la suma del conocimiento humano cuando una lengua deja de usarse. Es trascendental incorporar reflexiones entre docentes sobre la importancia de las lenguas originarias, sobre la forma en que se están perdiendo, lo que esto significa para los pueblos indígenas, y lo que se puede hacer para fomentar su uso en las reuniones a las que acuden los padres de familia, así como en el trabajo diario con sus alumnos. Otra reflexión que se puede hacer en todos los espacios escolares es sobre la importancia de la lengua indígena como lengua materna. Después, emprender acciones para fomentar su uso en el ámbito escolar. Antes de seguir, vale la pena explicar lo que se entiende por lengua materna. En términos generales, cuando decimos lengua materna, nos referimos a la primera lengua que alguien aprende. También se conoce como lengua primaria, lengua nativa o lengua 1. El término lengua materna no debería confundirse con lengua indígena, como hemos escuchado en algunos espacios. Sin embargo, debe resaltarse que, para algunos hablantes, dada la condición de diglosia que caracteriza a nuestro país, la lengua materna no es la que utilizan de manera usual para comunicarse, incluso con familiares y con miembros de la comunidad. En este caso podría decirse entonces que su primera lengua no es
es necesariamente aquella que el hablante adquirió en las primeras etapas de su vida. Importancia de la lengua materna. La lengua materna es vehículo de desarrollo conceptual y cognitivo. El aspecto conceptual se refiere a la posibilidad de conocer, entender y apropiarse de conceptos que pueden serle de utilidad al individuo. Al aprender su lengua materna, cada niño se inscribe dentro de una cultura, la que influye fuertemente en la visión que construirá sobre el mundo. Cuando los niños perciben que su cultura y su lengua constituyen valores para los otros, que se reconocen como legítimas y valiosas en los contextos sociales en los que se desenvuelven, su imagen personal y su identidad sociocultural serán de orgullo y confianza. El niño aprende mejor si aprende primero en un idioma que entiende y que maneja con fluidez, es decir, en su primera lengua. Para los niños hablantes de lenguas indígenas, tener una educación de calidad implica partir de una educación en su lengua materna, la que les permite no solo comprender los nuevos contenidos de aprendizaje, sino aprovechar todo lo que han aprendido previamente, estableciendo relaciones que profundizan su comprensión. La enseñanza de la lengua materna en un contexto bilingüe asegura un eficiente aprendizaje y apertura al idioma castellano u otras lenguas. La información sobre el desarrollo de la lengua materna y la importancia de fortalecerla para facilitar el aprendizaje de una nueva también puede serle útil si usted decide platicar con los padres de familia que tengan actitudes negativas hacia la lengua indígena. Con ello se puede empezar o intentar modificar su percepción sobre la transmisión de la lengua, su uso y su desarrollo. Las consideraciones anteriores sirven de base o ayuda para proponer actividades que tengan como fin el fomento de las lenguas indígenas dentro del salón de clases. Actividades, como punto de partida para planear o desarrollar actividades que intenten fortalecer las lenguas originarias de México, debemos reconocer, en primera instancia, a las lenguas indígenas como sistemas lingüísticos complejos, equiparables a cualquier otra lengua en el mundo. En lo que respecta al fomento de la lengua indígena, se pueden incorporar ejercicios que sensibilicen a los alumnos sobre las características de la lengua indígena que se utiliza en la localidad. De igual forma es importante incorporar a los padres de familia a las actividades. Buscar un espacio para sensibilizarlos e ir modificando poco a poco la percepción que puedan tener algunos de ellos sobre las lenguas indígenas. Guíese con los resultados del ejercicio de diagnóstico para identificar con cuáles padres de familia se requiere mayor trabajo y quiénes, por el contrario, pueden apoyar. Si los alumnos han estado en una escuela bilingüe en los últimos 3 años de la primaria, entonces usted se puede poner énfasis en la comparación de esta lengua y el español, señalando que ambas tienen ciertas palabras para nombrar las cosas o para hablar de ellas, así como con otras clases de palabras. Indague con los alumnos sobre la estructura de la lengua, señale qué elementos son iguales o parecidos en las lenguas que se comparan y cuáles son distintos o particulares de la lengua originaria. Se puede apoyar en gramáticas o descripciones generales de la lengua. Se trata de un ejercicio de metarreflexión para que uno y los alumnos conozcan los elementos básicos de la lengua que se habla en la localidad y, con ello, los alumnos reconozcan su complejidad y puedan equipararla con otras lenguas dominantes como el español. La reflexión sobre aspectos morfológicos puede incorporarse de manera lúdica con actividades que reten a un grupo de alumnos a encontrar los elementos de una palabra o con enigmas que resolver en las palabras. Asimismo, con alumnos de todos los niveles educativos, puede implementarse juegos para identificar los sonidos de la lengua indígena, haciendo énfasis en aquellos que son particulares de las mismas. Señale cuáles no existen en el español. Apóyese en alumnos cuya lengua materna sea la originaria de la localidad para pronunciar correctamente las palabras que se comparan. Otra opción es elaborar juegos para que los alumnos identifiquen ciertas partes de las palabras y con ello descubran por sí mismos su significado. Uso de la lengua indígena para dar instrucciones en la clase. Si en el salón de clases hay alumnos que no hablan la lengua indígena de la comunidad o si usted no la domina, procure, sobre todo al inicio del ciclo escolar, investigar y aprender algunas instrucciones sencillas en dicha lengua. Utilícelas siempre, de manera que sus alumnos y usted se familiaricen con los sonidos de la lengua originaria y después las comprendan y realicen las acciones que se piden. Apóyese en los alumnos que hablan y escriben la lengua, en los padres de familia, en otros profesores o algún miembro de la comunidad. Ellos podrán decirle cómo se dicen las frases en la variante de la lengua de la localidad. Es indispensable que, durante el proceso de recopilación de frases, reflexione sobre lo que se dice en la escuela desde la propia cultura, es decir, no intente forzar el uso de la lengua indígena para que corresponda literalmente con la propuesta de frases pensadas desde el español. Recuerde que las lenguas tienen muchas formas diferentes para nombrar y decir las cosas, y es probable que algunas frases o palabras carezcan de un equivalente en español y viceversa. Reflexione sobre la pertinencia
pertinencia de estas frases. Si usted no habla la lengua de la localidad, entonces entreviste a sus alumnos, a algunos colegas o padres de familia. Por ejemplo, si usted quiere que sus alumnos utilicen frases para saludar, puede pregúnteles cómo se saluda a alguien en tu lengua, qué se dice cuando te encuentras con alguien, es igual saludar a un anciano o a un niño, ¿cómo dirías? ¿Qué entiendes cuando digo? Propiciar un ambiente letrado. Sin importar cuál sea el periodo escolar en el que desempeñe su práctica docente, es importante que los niños y jóvenes establezcan un contacto visual con las grafías de la lengua indígena. Esto implica que dentro del aula se peguen diferentes producciones escritas realistas por los alumnos. Utilice el espacio del periódico mural y las paredes del aula para pegar vocabularios, descripciones, escritos literarios como cuentos, leyendas, poemas, frases u oraciones con instrucciones de uso diario, versiones bilingües de documentos internos, como el reglamento del salón, entre otros más. Una buena opción es que entre todos realicen un alfabeto ilustrado o tendedero, con los sonidos, las grafías, ejemplos de palabras que inicien con los sonidos, así como dibujos o imágenes de estas palabras. Las lenguas indígenas deberán verse escritas dentro y fuera del aula, una opción que pueden proponer como proyecto escolar o comunitario relacionado con la revitalización y el fortalecimiento de las lenguas indígenas, es la redacción de frases en lengua indígena en las paredes de la comunidad, la redacción de los nombres de los lugares más representativos de la misma, como canchas, escuela, tienda, centro de salud, etc. Procurar que los alumnos escuchen la lengua indígena. Para lograr lo anterior, es importante recopilar diversas grabaciones de audio y video, en donde se hable la lengua indígena de la localidad, incluso proponga a los alumnos que graben narraciones, anécdotas, instrucciones, canciones, juegos, ya sea con sus padres, con otros familiares u otros miembros de la comunidad. Una opción más es invitar a padres de familia a que hablen en la lengua indígena de la localidad, no importa que haya alumnos que no la entiendan, apóyese en los estudiantes bilingües para que hagan la traducción o interpretación simultánea de lo que vayan diciendo en la lengua originaria. Otra actividad podría ser, es proporcionar información a los alumnos y a los padres de familia sobre documentos normativos vinculados con el reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas y sus lenguas. Es importante que los alumnos y los padres de familia conozcan las diferentes leyes y otros documentos normativos en donde se reconoce a México como un país diverso y pluricultural y en donde, además, se explicitan los derechos de los pueblos indígenas nacionales y sus lenguas. Proponga actividades cuyo contenido central sea la búsqueda y análisis de información de los siguientes documentos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley General de Educación. El trabajo con estos documentos puede incluir actividades como las siguientes: lectura de determinados artículos. Decida si, de acuerdo con el objetivo de la actividad que realizará, se leerá un solo documento normativo o varios a la vez. El trabajo en equipos puede ser útil para este propósito. Decida si la lectura se hará en voz alta o cuál será la instrucción para llevarla a cabo. Pida a los alumnos que identifiquen y analicen los artículos relacionados con el uso de las lenguas indígenas. Sugiera que comparen los diferentes textos normativos, que encuentren la información clave y las similitudes y diferencias. Para trabajar con el contenido de los artículos, se puede proponer la realización de cuadros sinópticos, resúmenes, elaboración de cápsulas de radio, esquemas, entre otros. Haga énfasis en que el uso y aprendizaje de las lenguas indígenas nacionales es un derecho establecido en las leyes y no un capricho de usted o las autoridades de la escuela. Además, mencione que las lenguas indígenas tienen la misma validez que el español. Tras el análisis de los documentos normativos, sugiera la discusión en torno a alguno de los siguientes temas: la importancia de las lenguas indígenas, la relevancia de mantener y transmitir la lengua materna indígena, la pérdida de las lenguas, el fortalecimiento y valoración de las lenguas, entre otros. Con la intención de concretar la incorporación en la escuela de algunas actividades para fomenten el uso de la lengua indígena aquí propuestos, realice una secuencia de actividades que las incorpore de acuerdo con el nivel educativo que cursen sus alumnos. 1. Considere el siguiente cuadro para organizar las actividades que fomenten el uso de la lengua indígena. 2.
Aplique la secuencia de actividades con sus alumnos. 3. Tome nota de aquello que funcionó mejor y lo que implicó mayor trabajo. 4. Tras la aplicación de los ejercicios para fomentar el uso de la lengua indígena, reflexione: A. ¿Por qué estas actividades contribuyen al fomento de la lengua indígena? B. La actividad contempla trabajar contenidos de la cultura. ¿De qué manera? C. ¿Cuándo se utiliza la lengua indígena? D. ¿Para qué la utilizan en la clase? 4. Dificultades para llevar a cabo la actividad. 5. Otras observaciones. Es todo en esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente entrega, donde compartiremos algunas ideas de cómo trabajar con la lengua indígena a partir de la identificación, reflexión y análisis de diversas prácticas socioculturales. Hasta la próxima.